Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 28 y 29. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Cuando tú estás convencido de que eres un hijo de Dios, convencido de que eres pueblo de Dios, tienes que reconocer que tú formas parte de eso que Pablo llama vil y menospreciado de este mundo. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes, solíamos jugar mucho al fútbol en las calles o bien en clase. Y de todo el grupo que estábamos, había dos que se levantaban como capitanes y elegían a suertes a ver a quién seleccionar para su equipo. Normalmente siempre escogían a la florinata. Y a lo último solo iban quedando aquellos que solo podían ponerse o de portero o para encordiar al portero contrario, aquello que llamaban la casquería. ¿Sabes por qué? Porque la casquería es aquello de la vaca que ya casi nadie quiere, son las vísceras, pulmones, el hígado, el bofe, es el desecho, digamos. Y así es como elige el mundo. Cuando has participado en una selección de trabajo, sabes que siempre eligen a lo más preparado. No suelen contratar a quien no sabe trabajar en equipo, que no habla idiomas, que es impuntual. Eliges donde ves más potencial, más futuro para tu negocio, alguien que suma. Buscas lo mejor porque quieres que aporten algo a la empresa o al equipo que lo mejore. Pero ahora vamos a ver cómo Dios hace equipo y, queridos hermanos, el Señor se quedó con la casquería. Dios no los miró y dijo, ¡puf! Con este y unas cuantas pruebas y enseñanzas más, el Evangelio va a ir lejos porque tienen un gran potencial. El Señor no vio en nosotros un potencial y se puso a seleccionar en el mundo los mejores candidatos para su iglesia. El Señor escogió lo vil, lo menospreciado para salvar, y el propósito, según Pablo, está claro, para que ninguno se jacte, para que nadie llegue ante Dios y diga, a mí me ha salvado por esto. También sería erróneo pensar que Dios ha escogido lo malo y lo bueno para que se quedara ahí fuera esto que llama el mundo bueno. Lo que me hace pensar que todos somos viles, tanto los que parecen buenos como los que parecen malos. Todos somos de ese grupo necesitado de gracia, porque en nosotros no había potencial para otra cosa que no fuese pecar. Y seguimos teniendo ese potencial. Por eso luchamos con nuestros pecados y oramos al Señor para que Él siga teniendo compasión de nosotros. Porque tenemos una lucha no para hacer el bien, sino para no hacer el mal. Para que cuando lleguemos delante del Señor estemos tan seguros de que Dios ha escogido a un pecador y que lo hizo por absoluta gracia. Nadie podrá jactarse, sino que todos tendremos que decir gracias, Señor, gloria a tu nombre. Tenemos que ser conscientes que al estar hoy aquí no es por mérito propio, es por pura gracia. Y vamos a ver la conversión de un hombre al cual tachamos de excepcional para la Iglesia, un hombre al cual consideramos el referente número 1. Muchos desearían ser como él, con esa fe, esa capacidad de obediencia. Y muchos vemos a Pablo como un ejemplo. Este Pablo que escribía el texto que hemos empezado a compartir con tanta humildad y sinceridad. Pero hoy vamos a ver la conversión de aquel que para sus compatriotas era Saulo de Tarso. Y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 y 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Te has dado cuenta cómo empieza el texto? Saulo respirando todavía amenazas y muerte. ¿Te has dado alguna vez un golpe de estos que no te esperas y te has quedado sin aire? Es horrible, pues el aire es vital. Te quedas como desesperado. Pues para Pablo eso tan vital como el aire era perseguir a los discípulos de Cristo. Lo que nos da a entender que para Pablo era su vida, su motivación, su anhelo al despertar cada mañana, era su meta, su misión. Voy a encontrar gente de esa secta que se llaman los del camino y los voy a detener.
No solamente los voy a detener, sino que los voy a llevar a Jerusalén engrilletados. Voy a pedir cartas para ir a las sinagogas para que me den permiso para investigar y llevarlos atados y bien atados a Jerusalén. Porque mi deseo más importante es limpiar al mundo de esa lacra. Ese era el respirar de Pablo, su motivación diaria, su energía. Para algunos era el dinero, para otros tener propiedades, para otros levantar imperios. Para Pablo era perseguir a la iglesia, perseguir a los que decían seguir a Cristo, porque para Pablo Jesús no era el Mesías, para Pablo era un falso Mesías, porque esa gente lo único que hacían era perjudicar al verdadero pueblo de Dios, según Pablo. Pablo tenía una fe en lo que él creía impenetrable. Esa gente era un peligro para los judíos, ya que cada vez más judíos se iban uniendo a esa secta. Él había oído de Pentecostés, era contemporáneo, 3.000 personas, no era una cifra pequeña, y más tarde 5.000 personas, persuadidas por un tal Pedro. Había que hacer algo. Pero ¿quién era Saulo? Era originario de Tarso de Cilicia, que era una ciudad importante en la costa de Turquía. Tarso de Cilicia tenía la tercera universidad en importancia de Asia Menor, después de Alejandría y Atenas, cuna de la intelectualidad de esa zona. Pablo era ciudadano romano, y el vincularte con Roma en aquella época hacía que tuvieses unos derechos y privilegios. Uno de ellos era el poder comparecer ante Roma ante cualquier delito que se te imputase. Él era judío de padres judíos, judío viejo y además fariseo, que era el grupo religioso más influyente en Jerusalén. Tenía linaje, venía de la tribu de Benjamín, catalogado como irreprensible. Un hombre muy religioso, celoso de la ley de Moisés, muy cuidadoso de las formas para que nadie pudiese señalarle. Y dice que en una ocasión él menciona quién era su maestro, Gamaliel, en Hechos 22 y 3. No era cualquiera, era uno de los grandes rabinos de Jerusalén. Los cristianos eran considerados la secta del camino. Lo dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese era el mensaje de sus discípulos: Jesús es el camino. Nadie va al Padre a través de Moisés, nadie va al Padre a través de ningún linaje judío, no es por heredad. Nadie va al Padre por ser fariseo, nadie va al Padre por ser irreprensible. El mensaje de los discípulos es ese: solo hay un camino a Dios y ese camino es Cristo. Ahora le vemos camino de Damasco con esa misión y ahí comienza a complicarse la historia para Pablo. Va a tener un día incómodo, pero sin duda será el mejor día de su vida. Hechos capítulo 9 y verso 3. Y dice que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Una luz resplandeció, algo grande, muy cegadora, y de ese interior de la luz sale una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo cayó a tierra por esa luz, no por la voz. Ahora la voz le llama Saulo. ¿Por qué pronunciarlo dos veces?, me pregunto. Y esa expresión es recurrente en las Escrituras. Lo vemos en Génesis capítulo 12 y verso 11. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. También la primera carta a Samuel, capítulo 3 y verso 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Llamamiento de Abraham, repetición. Llamamiento de Moisés, repetición. Llamamiento de Samuel, repetición. Pero también lo vemos de los nombres al Señor en la segundo libro de Reyes, capítulo 2 y verso 12. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Y lo que nos hace pensar que esa repetición del nombre parece algo común. Tanto es así que lo vemos hasta en el Calvario.
Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para mí lo más preocupante es la repetición que harán muchos condenados. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Cuando examinamos las Escrituras recordamos que estamos ante una cultura que no es la nuestra y no debemos verlo bajo ojos occidentales. Y a veces hay cosas que nos pueden chocar cuando un padre trata a una hija o una hija trata a su padre. Y algunas mujeres se indignaban porque Sara llamaba a su marido Señor. Si una cultura oriental mirara cómo hablan los hijos a sus padres hoy en Occidente, se escandalizarían. Y esa repetición del nombre, que para nosotros es una mera repetición, para ellos tenía un significado. El uso de un nombre o título repetido indica cercanía, intimidad, proximidad, relación personal. No vemos a Jesús acercándose al pozo y llamar a la mujer samaritana, pero lo ves con Marta, ahí vemos cierta cercanía. Me parece hermoso cuando Jesús se dirige a Saulo así. No se presenta como un Dios desconocido, sino como un Dios cercano que se acerca a los suyos para salvarlos. El Señor conocía bien el corazón de Pablo, conocía el celo que tenía, por lo que él entendía el camino de Dios. El Dios desconocido para nosotros viene y nos trata con cercanía. Él da el primer paso de acercarse a nuestra vida para salvarnos. Querido, tú no estás aquí porque encontraste a Jesús, sino porque Jesús te encontró a ti. Tú no estabas buscando a Cristo, tú estabas pecando como yo, viviendo tu vida en la carne como la vivía yo. Pero Él te amó a tal punto que dejó 99 por un rato y te fue a buscar. ¿No te parece maravilloso? Y no se acercó con juicio ni para machacarte. Arrepiéntete, se acercó apuntando a tu corazón con amor y cercanía. Él tenía muchas cosas que reprochar a Saulo. Había perseguido a los suyos, se había deleitado en la muerte de Esteban respirando odio. Pero aún así, a pesar de esa maldad, Jesús se revela a él con una actitud de cercanía. Tú imagínate, mi hija se llama Tika, que llega a casa y ella sabe que llamó la directora para hablar con su padre. Y al llegar a casa la recibo: Tika, porque tú sabes que cuando hiciste algo malo, lo que te espera en casa era reprensión, y a nadie le gusta ser reprendido. Pablo tenía todas las papeletas para que al encontrarse con Dios, éste lo fulminara, pero en vez de eso, trató con su corazón. Lo más normal para evitar más persecuciones o ira sería haberle eliminado. Tenía argumentos necesarios, suficientes, mejor dicho, pero no, llega a él con un lenguaje de cercanía. Imagínate después de años sin tener en cuenta a Dios, habiendo sido enemigo suyo, diciéndole al Creador del universo: me importas bastante poco. Además, mira, creo que ni existes. Y en lugar que te dé un infarto ante su presencia, en lugar de apretarte el cuello, te aprieta el corazón con un abrazo. Debes sentirte amado, porque no lo merecías, porque nadie ha hecho eso contigo, porque todo el mundo te va a exigir cumplir y pagar por tus errores, porque todos tienen un límite. Si no pecas constantemente contra tus padres y estos llegarán a su límite, peca constantemente contra tus compañeros de trabajo y estos tendrán un límite, y en vez de decir hasta aquí has llegado, tocó su corazón con gracia y con amor. ¿Eres consciente de verdad de cuánto te amó Dios? ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. La pregunta es clara: ¿por qué me persigues? Pero Pablo solo identifica esa persecución a los del camino. Es curioso que Pablo le llame Señor. Él sabe que no está hablando con un hombre, con un igual, sino que lo hace desde una posición de reverencia, de respeto. Pablo era fiel con su creencia, con sus enseñanzas. Sabía
que el nombre de Dios era innombrable para los judíos. Sin embargo, él reconoce algo divino allí. Y esto nos enseña algo tremendo. Jesús se identifica con su iglesia. Recordad que la iglesia, nosotros, somos el cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo. No olvidéis tampoco que la iglesia es la esposa de Cristo. La carta segunda de Corintios capítulo 11 y verso 2 dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Recuerda que no puedes relacionarte con la cabeza a espaldas del cuerpo. Gente que no quiere vincularse con la iglesia pero afirman creer en Jesús. Imagínate que vas a hablar con alguien y te dice: yo contigo no tengo ningún problema, pero sí lo tengo con la pastora. Cuando digas: pastor, traigo un tupper de comida, mejor di: traemos un tupper de comida. Si alguien respeta a Hernán, me respeta a mí, pero si a alguien le falta el respeto a Hernán, también me lo falta a mí. Jesús no va a permitir que golpeen a su esposa. Hermanos en Nigeria están siendo desolados, desalojados y nadie dice nada. Pero déjame decirte algo: quien haya vertido una sola gota de sangre de esas personas están enfrentando a Dios. Nosotros no podemos intervenir, podemos orar, pero hay de aquellos maltratadores porque experimentarán la ira del esposo. Por eso Cristo no quiere creyentes distantes del cuerpo, porque Él mismo está unido a su pueblo. Jesús no quiere creyentes de domingo con buen vestido, café y prédica en YouTube. Cristo quiere relación con su iglesia, no que la vayan a visitar. Si tienes comunión con el Señor, debes tener comunión con la iglesia. No puedes decirle a Jesús: cuánto te amo, pero me llevo mal con tu iglesia, no me congrego. Es que eso no tiene sentido. A la esposa imperfecta hay que amarla, hay que tratarla y hay que perdonarla. Cuando alguien dice: la iglesia está mal, mejor diga: estamos mal. El mal o el bien que hacemos a su pueblo se lo hacemos a Jesús. Ahora Saulo va a responder con fe a este llamado. Libro de los Hechos, capítulo 8, versos 8 y 9. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. El hombre fuerte, orgulloso de sí mismo, ahora tiene que ser llevado de la mano. Ha pasado de voy a acabar con todos, los voy a atar, los voy a poner en un cepo, a llevarme de la mano. Qué diferente trata Jesús a los hombres. ¿Imaginas que el Señor nos tratara como nosotros tratamos a los demás? Y a veces Dios nos trata así, con una medida de choque a nuestra soberbia, para que entiendas que te toca menguar para que Él crezca. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo ha respondido a esa voz, no salió corriendo, porque en el fondo él creía en Dios. Su fe, como la de Nicodemo, era genuina, pero estaba mal enfocada. Esto muestra que Pablo se estaba rindiendo totalmente. Los 3 días de ayuno que él tuvo para un judío no significaba más que quebranto y arrepentimiento. Su encuentro con Jesús estaba dando su fruto. Estaba arrepentido de haber perseguido al Señor. Pablo escuchó el mensaje de Esteban, pero en realidad no escuchó, y seguramente en los interrogatorios habría escuchado a otros. Pero hoy sí creyó, porque no es por escuchar más a este u otro predicador, ni por ir a otra iglesia con un mensaje motivador. No digas: lo llevaré a este predicador porque es más elocuente. No digas que Esteban no era elocuente y lleno del Espíritu Santo. Lo que está claro es que la salvación no llega el primer día que tú escuchas, que la salvación llega cuando el Señor llega. Porque Dios es el que llama a la puerta al corazón, y a veces el corazón tiene demasiado ruido para oír la llamada de Jesús. Ni Pablo ni nosotros merecíamos salvación, ni tampoco esta llega a las vidas por guardar la ley, los dogmas o decretos. Pablo pensaba que se salvaría porque era celoso de la ley y se esforzaba por cumplirla. ¿Qué era eso de que solo por méritos de uno había salvación para todos? Y si muchos aún creen que yendo a la sinagoga serán salvos, entonces, ¿por qué se reveló Jesús a Pablo?
Nadie se salva por las obras, se salva por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos una mano amiga. Y concluyo con esta cita en 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce que Jesús mostró mucha paciencia con él. A Dios no le da igual lo que tú haces, simplemente es paciente, pero no abuses de ello. Si yo estoy aquí es porque soy fruto de la gracia, porque si no, yo no tendría que estar aquí, pero Él me amó y cuando este camino se pone difícil, el mundo se llena de tentaciones. Y la iglesia se pone difícil y te hace pensar, ¿sigo o no sigo? Pero al recordar que Él te amó, sacas fuerzas y continúas. No sigues porque las cosas van bien, tampoco sigues porque el camino es fácil o porque hay cuestas. Sigues haciendo esto porque Él te amó. No mataste cristianos, pero sí sigues pecando. Lees, enseñas la Biblia, llegas a casa y algo pasó, y ves lo que brotó en tu corazón y te das cuenta que eres el mismo malo de que el Señor tuvo misericordia, y te dices, yo no merezco tirar de esto, ni predicar, ni mucho menos pastorear. Que lo que sostiene mi casa y nuestros hogares es la gracia, simplemente su gracia, no hay nada más que su gracia. Que el Señor te bendiga en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.